Pues que en mi caso, la pandemia me sirvió para mejorarme emocionalmente. Porque digamos que antes de que cerraran todo y que la pandemia se que aumentara, pues yo me enfermé bastante grave a nivel emocional. Pero la pandemia, pues gracias a que no teníamos que ir presencialmente a estudiar ni nada de eso, y mi familia pues pudo estar ahí rodeándome y apoyándome, pues digamos que ese tiempo de reflexión me ayudó bastante para mejorarme. Pero digamos que después de pandemia, pues pude como mejorar a nivel, digamos, de interacciones y eso, porque me costaba. Entonces considero que la pandemia me ayudó bastante para como mejorar emocionalmente mi estado y mi vida en general. Durante la pandemia a nivel socioemocional fue muy difícil para mí hasta el punto que no dormía bien. Yo sentía que mi jornada laboral se había extendido mucho más de lo que esta jornada implica en presencialidad. Sentía que se extendió mucho más, pero aún así mi jornada terminaba y yo seguía pensando en situaciones que tenían que ver con la pandemia, en situaciones que tenían que ver con la convivencia y en situaciones que tenían que ver con lo que estaban pasando los estudiantes y las familias, todo originado por la pandemia. Entonces, a nivel emocional fue muy difícil, personalmente, y para mí, como orientadora, fue evidente que para las familias también fue una época muy dura. Pues ya a nivel personal, pues no, se acumuló demasiado trabajo, porque el trabajar en casa es totalmente diferente, el trabajo remoto es totalmente diferente al trabajo presencial. Entonces, mientras en el trabajo presencial pues priman las relaciones interpersonales, en el trabajo individual, en el trabajo personal, solamente se enfrenta uno pues como con una labor, con obligaciones, con tareas, y pues yo pedía como un poquito más de tiempo, tuve tiempo, pero definitivamente no era el tiempo de calidad que yo habría esperado. Tal vez la adaptación de estar digamos, solo presencial el estudio a tenerlo que hacer totalmente virtual. Ajustarnos a, digamos, las plataformas que nos brinda el colegio, a las clases virtuales, aunque era un poco complicado, no era tan difícil, digamos, las clases y eso, pero a nivel de enviarlos o hacer actividades virtuales era un poco complicado si no sabías utilizar varias plataformas. Entonces pues como que adaptarse, era más que todo como tratar de investigar, de entender y aprender cómo solucionar los trabajos pues con esos digamos aparatos virtuales. La verdad amo la educación virtual, la adoro. Veo que, bueno, tiene muchas ventajas, pero ya poniéndola pues en serio, como que no, pues no era no como un complemento a la educación presencial. Entonces, de verdad que fueron muchas frustraciones, porque pues el estudiante simplemente pues ingresaba, subía unos trabajos, pero no había una verdadera reflexión, un verdadero análisis. Para el trabajo de orientación, una de las cosas más importantes es el contacto con las personas, es la cercanía, es poderse mirar a los ojos y poder en esa mirada, en ese mirarse, en ese estar cerca, motivar a los estudiantes, dar apoyo a las familias y obviamente que en los momentos de pandemia esto se perdió completamente. Mi trabajo de orientación yo lo hacía a través de llamadas telefónicas y estas llamadas podían durar una hora, hora y media y aún así yo terminaba mi llamada y sentía que me quedaba corta en lo que yo podía transmitir a los padres de familia, a mis estudiantes, para poder darles un camino de solución a tantas dificultades emocionales. Es evidente que después de la pandemia las brechas educativas se ampliaron de gran forma. Se hace necesario que el gobierno establezca una política pública
que implique una inversión mayor en términos de tecnología educativa. Las instituciones públicas requieren de una conectividad al 100% de alta velocidad, algo con lo cual no se cuenta en este momento en la mayoría de ellas. También requiere de una tecnología de punta con la cual se pueda aprovechar el potencial de los estudiantes. Asimismo, no solo en la parte de las tecnologías de la información, sino en otro tipo de recursos que pueden acercar a la comunidad educativa a los avances del conocimiento que se han realizado en los últimos tiempos, laboratorios bien dotados, impresoras 3D, etc. Son herramientas con las cuales no se cuenta en este momento en la mayoría de colegios públicos y que sin duda hace parte de esa gran brecha educativa que hay. Por otra parte, también se hace necesario una reforma curricular en la cual se haga un énfasis más claro en el desarrollo de competencias y habilidades relacionadas con la resolución de problemas, con el análisis y con el pensamiento crítico. En esa parte también hay un rezago importante con respecto a otros sistemas educativos y el gobierno, digamos que ha estado un poco inactivo en cuanto a repensar estas propuestas curriculares. A partir del retorno a la presencialidad se ha notado un incremento importante en los casos de problemas relacionados con circunstancias psicológicas, problemas relacionados con ansiedad y depresión. Esa es una realidad que se ha visto en el colegio de forma palpable. A causa del aislamiento, los estudiantes que han tenido ciertas dificultades en términos de socialización, de tolerancia y de convivencia. Por otra parte, el uso extendido de los dispositivos tecnológicos ha generado que haya una cierta distracción con respecto a las labores académicas, y eso también es algo que ha incidido negativamente en los procesos educativos. Y por otra parte, los hábitos de estudio de época prepandémica digamos que han bajado en gran manera, se han deteriorado un poco. Es mucho lo que los docentes tenemos para aportar en la superación de estas brechas educativas y de las dificultades surgidas a partir de la pandemia. Por una parte está la innovación curricular, que implica una incorporación de las tecnologías de la información cada vez más proactiva a los procesos académicos. Esta interacción no solo pasa por acercar el mundo del conocimiento, el mundo digital a los estudiantes, sino también por abrirles una perspectiva diferente de este mundo, puesto que ellos están acostumbrados a verlo como un escenario de esparcimiento y no como una herramienta de investigación y de crecimiento a nivel académico. Por otra parte, también repensar el currículo en términos de las problemáticas socioemocionales nos puede ayudar mucho en la medida en que podamos poner como centro de nuestros procesos educativos a los estudiantes y a sus problemáticas, es decir, una educación que se centre en el buen vivir y en el bienestar de los sujetos y no únicamente en la adquisición de conocimientos.